Bienvenido al tutorial de PISA for Schools acerca de cómo entender su informe de centro educativo. Este tutorial le ayudará a leer e interpretar su informe de centro. Si estás viendo esto, probablemente su centro haya participado en la prueba PISA para centros educativos. Usted habrá recibido su informe de centro, el cual incluye un análisis completo del rendimiento de sus estudiantes en lectura, ciencias y matemáticas, y un análisis de los contextos de enseñanza y aprendizaje en su centro. Estos datos se presentan en una serie de gráficos y figuras. Al leer por primera vez el informe PISA para centros educativos, es posible que se encuentre con conceptos estadísticos y figuras que no le son familiares. En los próximos 20 minutos, le guiaremos a través de algunas figuras clave del informe. Usted podrá descargar la presentación de este tutorial, así como su transcripción, en la biblioteca de PISA for Schools Community. Si quiere profundizar más en las figuras y los conceptos estadísticos usados en el informe, puede consultar la guía del lector que acompaña su informe de centro original. Una variedad de figuras y tablas son usadas para presentar los resultados de su centro. Aunque hay más de 40 figuras diferentes en el informe, pueden clasificarse en 6 grandes grupos. En el tutorial de hoy hablaremos de las siguientes figuras, que son buenos ejemplos de cada uno de estos 6 grupos principales. Figura 3.1. Rendimiento de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias. Figura 3.5. Nivel de competencia de los alumnos en esas áreas. Figura 3.6. Rendimiento de niños y niñas en lectura, matemáticas y ciencia. Figura 3.9. Cómo son los resultados de su centro en lectura en comparación con otros centros de su país en PISA 2018. Figura 4.1. La motivación para aprender. Figura 5.1. Destrezas sociales y emocionales en cada una de las dimensiones de los 5 grandes. A lo largo de la presentación nos referiremos al Centro Z, un colegio ficticio que participó en PISA, para centros educativos en el país Z. Un país ficticio también. En su informe de centro, el Centro Z hace referencia a su centro y el país Z hace referencia al país de su centro. Por último, haremos algunas sugerencias acerca de los siguientes pasos que puedes tomar luego de analizar su informe de centro. El capítulo 3 proporciona un resumen del rendimiento de su centro en la prueba PISA para centros educativos. Esta se centra en el rendimiento de los diferentes grupos de estudiantes en su centro y en el tipo de tareas que pueden realizar en cada dominio. En la figura 3.1 puede ver los resultados de su centro en lectura, matemáticas y ciencias. El eje vertical Y muestra las puntuaciones en la escala PISA. Cuanto mayor sea la puntuación, mejor es el resultado. Dado que PISA para centros educativos usa los mismos marcos conceptuales que el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, más conocido como PISA, podemos comparar la puntuación obtenida por los centros con las obtenidas por los países. El hexágono verde representa el rendimiento del centro Z en la escala PISA. El punto rojo representa aquí la puntuación del país Z en PISA 2018. El punto azul representa el rendimiento promedio de los países de la OCDE en PISA 2018. Usted también puede ver una franja verde semitransparente con una leyenda que dice intervalo de confianza al 95%. Esta indica hasta qué punto la diferencia entre el rendimiento de su centro y su país o el promedio de los países de la OCDE es estadísticamente significativa o no. Si la diferencia es estadísticamente significativa, el punto rojo o el punto azul aparecerán fuera de la raya verde. Si no lo es, el punto o los puntos aparecerán dentro. ¿Por qué es esto importante? Porque si es estadísticamente diferente, usted puede concluir que esta diferencia en el rendimiento entre su centro y su país o los países de la OCDE es real. Si no lo es, entonces la diferencia podría deberse al ruido o a la variación aleatoria. En este caso, cualquier conclusión acerca de la diferencia debe ser considerada con precaución. Veamos ahora con más detalle el rendimiento del centro Z en los 3 dominios. En lectura, el centro Z obtuvo 540 puntos en la escala PISA, mientras que el país Z obtuvo 580 puntos y los países de la OCDE obtuvieron una media de 487 puntos.
Tanto el punto rojo como el punto azul aparecen fuera de la franja verde. Por tanto, podemos concluir que el país Z obtuvo una puntuación significativamente mejor que el centro Z y que el centro Z obtuvo a su vez una puntuación estadísticamente mejor que los países de la OCDE. Sin embargo, en algunas ocasiones, por razones estadísticas, pueden surgir excepciones. Siempre puede consultar la tabla que aparece debajo de la figura en la que se indica claramente si las diferencias son estadísticamente significativas o no. En cuanto al rendimiento en matemáticas del centro Z, el punto rojo está fuera de la franja verde, mientras que el punto azul está dentro. Esto significa que el centro Z rinde de manera similar a los países de la OCDE y estadísticamente por debajo de lo que lo hace el país Z. En ciencias, el centro Z tiene un rendimiento similar al país Z y al de los países de la OCDE. Además de la simple puntuación PISA, podemos analizar el rendimiento de su centro en términos de porcentaje de alumnos que puntúan en cada nivel de competencia. El rendimiento de los alumnos en las escalas de PISA se puede dividir en niveles de competencia que definen lo que se espera que los alumnos sepan y sean capaces de hacer. Cada nivel de competencia en lectura, matemáticas y ciencia representa un nivel específico de la habilidad de los alumnos basado en las tareas que los alumnos de este nivel pueden completar. Desde los alumnos con el mejor rendimiento, nivel 6, hasta los alumnos con el peor, por debajo del nivel 2. El nivel 2 es usado como referencia en línea base y representa el nivel de dominio a partir del cual el alumno empieza a demostrar las competencias que le permitirán participar de manera efectiva y productiva en la vida como permanentes estudiantes, trabajadores y ciudadanos. En el informe de centro, los alumnos son agrupados en niveles superiores correspondientes a los niveles 5 y 6 de PISA, que significa que están en el buen camino para convertirse en trabajadores del mañana con conocimientos altamente cualificados. Niveles intermedios correspondientes a los niveles 2, 3 y 4 de PISA, que incluye a los alumnos que son capaces de demostrar habilidades y competencias que les permitirán participar de manera productiva en la vida mientras continúan sus estudios y entran al mercado laboral. Y aquellos que están por debajo del nivel 2 de referencia de PISA y están en riesgo de obtener bajos resultados a nivel educativo y en el mercado laboral. La figura 3.5 muestra la comparación entre el centro Z y el país Z y el promedio de la OCDE. Tomemos lectura como ejemplo. En el centro Z, solo un 10% de los estudiantes están por debajo de la línea base, en comparación con el 30% a nivel de país en el país Z y el 22,6% entre los países de la OCDE en promedio. Del mismo modo, en el lado derecho de la línea negra que representa el nivel 2, usted puede ver el porcentaje de alumnos que puntúan en niveles intermedios y en niveles altos en lectura. Su informe de centro también muestra el rendimiento de diferentes grupos, desglosando los resultados por género o por el entorno socioeconómico de los alumnos. Esta información le dotará de importantes conocimientos acerca de estos grupos, más allá de lo que puede aprender fijándose en las puntuaciones promedio. Por ejemplo, la figura 3.6 muestra cómo rinden niños y niñas en lectura, matemáticas y ciencias. El cuadrado representa el rendimiento de los niños. Puede verse que los niños del centro Z obtuvieron 560 puntos en lectura. El diamante representa el rendimiento de las niñas, quienes obtuvieron 510 puntos en el centro Z. El hexágono verde representa el rendimiento total de su centro en lectura. A primera vista, este gráfico parece indicar que los niños rinden mejor que las niñas en lectura, en el centro Z. Sin embargo, no debemos poner demasiada atención en esta aparente diferencia de rendimiento, dado que el gráfico indica que no es estadísticamente significativo. Esto se ve puesto que los marcadores de la figura tienen color. Echemos ahora un vistazo al rendimiento en matemáticas del centro Z.
donde las niñas obtuvieron 525 puntos y los niños 465. En este caso, usted puede ver que los marcadores tienen color, lo que significa que la diferencia de rendimiento entre niños y niñas es estadísticamente significativa. En la misma figura, usted puede ver también el rendimiento del centro Z en ciencias, así como el desglose por sexos en comparación con el encontrado en el país Z, punto rojo, y el promedio de la OCDE, el punto azul. Varias figuras en su informe muestran el rendimiento de su centro en el contexto de todos los que participaron en PISA 2018 en su país. Estos datos se presentan en forma de diagrama de dispersión. El eje vertical Y muestra las puntuaciones en la escala PISA. Cuanto mayor sea la puntuación, mejor es el resultado. En este ejemplo, estamos analizando la escala PISA de lectura. El eje horizontal X representa el índice PISA de estatus económico, social y cultural llamado ISEC. Si mira hacia el lado derecho, puede ver valores positivos más altos, lo que significa que un determinado colegio atiende a estudiantes más aventajados. Por otro lado, hacia el lado izquierdo, los valores negativos del ISEC indican que el colegio atiende a una población de estudiantes menos aventajados. Los puntos azules sin color representan a todos los centros que participaron en PISA 2018 en el país Z. El hexágono verde representa el centro Z. La franja verde horizontal representa el intervalo de confianza al 95% del rendimiento de su centro. En otras palabras, todos los centros representados con puntos azules sin color y que están dentro de esta franja verde tienen un rendimiento similar en lectura al del centro Z. La franja vertical gris muestra el intervalo de confianza al 95% del ISEC de su centro. Aquí los puntos azules sin color dentro de la franja indican que estos son centros con un perfil socioeconómico similar al del centro Z. Ahora puede ver una línea diagonal negra en el gráfico que se llama línea de regresión. Esta representa la relación entre el entorno socioeconómico y el rendimiento en función de los datos obtenidos por todos los centros que participaron en PISA 2018 en el país Z. Como puede ver, está inclinada hacia arriba desde la izquierda hacia la derecha, lo que indica que hay una relación positiva entre los entornos socioeconómicos más favorecidos y un mayor rendimiento de los alumnos. Esta figura nos proporciona una mejor forma de comparar el rendimiento que simplemente mirando la puntuación absoluta de manera aislada. También, representando el rendimiento respecto al ISEC, podemos tener en cuenta el entorno socioeconómico de la población de estudiantes atendidos como cuando se comparan todos los centros. Podemos aprender mucho solo fijándonos en esta figura. Por ejemplo, los centros que se sitúan muy por debajo de la línea de regresión rinden peor de lo que razonablemente se esperaría dado el nivel socioeconómico de sus estudiantes. Los centros que se sitúan muy por encima de la línea diagonal rinden mejor de lo que razonablemente cabría esperar dado el nivel socioeconómico de estos estudiantes. Si miramos al centro Z, podemos ver que ciertos centros obtienen resultados similares, como los resaltados en el círculo rojo, pero están atendiendo a estudiantes menos aventajados que los del centro Z. Es decir, que estos centros están superando los obstáculos y logrando niveles de rendimiento por encima de los esperados, indicando también que otros centros como el centro Z podrían aprender de su práctica profesional. Miremos ahora los puntos dentro del círculo naranja. Aquí podemos ver que estos centros tienen un rendimiento peor que el centro Z. Sin embargo, estos centros atienden a estudiantes con un entorno socioeconómico comparable al del centro Z. Esto indica que el centro Z ha hecho un buen trabajo ayudando a los estudiantes a alcanzar un rendimiento mayor en comparación con sus homólogos con un entorno similar. El centro Z debe ser felicitado por su logro. Además de ofrecer medidas comparativas del rendimiento de los estudiantes, su informe de centro incluye un capítulo sobre la voz de los estudiantes, el cual ofrece importantes datos basados en los informes de los propios alumnos. Durante la evaluación, hacemos varias preguntas a sus estudiantes, extraídas del cuestionario del alumno de PISA, el cual explora sus opiniones
sobre el entorno general de aprendizaje y de enseñanza en su centro. La figura 4.1 nos cuenta cuán motivados están los alumnos del centro Z para aprender ciencias. ¿Por qué es esto importante? PISA muestra que la motivación está positivamente asociada con el rendimiento. En esta figura, usted puede ver cómo los estudiantes de su centro responden a 4 preguntas relacionadas con su motivación para aprender ciencias, situadas en el lado izquierdo. Las barras verdes y el hexágono representan el porcentaje de estudiantes del centro Z que están de acuerdo o muy de acuerdo con cada frase. Por ejemplo, el 80% de los estudiantes del centro Z están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: merece la pena estudiar las asignaturas de ciencias porque lo que aprendo mejorará las perspectivas de mi carrera profesional. El 83% de los estudiantes del país Z están de acuerdo con la frase, como indica el diamante sin color. Y en promedio, el 66,6% de los estudiantes en los países de la OCDE están de acuerdo o muy de acuerdo, lo cual se ve representado por el círculo de color azul. Esto significa que las respuestas de los estudiantes del centro Z no son estadísticamente diferentes de las del país Z, pero sí lo son en relación con los países de la OCDE debido a que el círculo tiene color. El resto de la figura sigue la misma lógica y dota de conocimientos desde la perspectiva del estudiante. Además de generar información valiosa de las habilidades cognitivas de los estudiantes, PISA para centros educativos también ofrece ideas sobre las habilidades no cognitivas, gracias a la inclusión de un subconjunto de preguntas extraídas de un instrumento de evaluación diferente. Se trata del estudio de la OCDE sobre las destrezas sociales y emocionales. Este estudio se fundamenta en el modelo de los 5 grandes, que es un marco teórico muy conocido en el ámbito de las habilidades sociales y emocionales, que establece 5 grandes dimensiones: la regulación emocional, la implicación con otros, la colaboración, el desempeño en las tareas y la apertura mental. Basándose en la información prestada por los estudiantes en PISA para centros educativos, se ofrece información sobre una habilidad para cada una de las dimensiones. La figura 5.1 muestra cómo se comparan los alumnos del centro Z con todos los otros centros que han formado parte de PISA para centros educativos en el país Z, en optimismo, asertividad, empatía, autocontrol y curiosidad, los 5 grandes. Los resultados se presentan en una escala nacional estandarizada con el promedio establecido en 100 puntos, donde los valores más altos indican mayores niveles en esa destreza. Para cada habilidad o destreza, la figura muestra el valor de su centro y el promedio del 25% inferior, representado por un diamante, del intermedio del 50%, representado por un círculo, y el 25% superior, representado por un cuadrado, de todos los centros que participaron en PISA para centros educativos en el país Z hasta la fecha. Tomemos el optimismo como ejemplo. En el centro Z, representado por un hexágono verde, tiene un valor de 105 puntos basado en la escala nacional estandarizada. El valor del cuartil superior, como indica el cuadrado sin color, es 115 puntos. Esto sugiere que los estudiantes del centro Z son relativamente menos optimistas que el 25% de los estudiantes más optimistas de los centros que participaron en el país Z. Fijémonos ahora en el diamante con relleno gris. Este representa el valor del cuartil inferior o del 25% de los estudiantes menos optimistas de los centros participantes en el país Z. Que tenga un relleno con color significa que la diferencia entre el centro Z y el cuartil inferior es estadísticamente significativa. Dado que ese valor es menor que el del centro Z, esto sugiere que los estudiantes en el centro Z son más optimistas que los del cuartil inferior de los centros participantes. Por último, el círculo representa el segundo y tercer cuartil. Una interpretación similar se aplica a las otras 4 habilidades sociales y emocionales. Ahora debería entender mejor cómo interpretar los resultados de su centro. Esto es genial, pero ¿y ahora qué?
Aquí van algunas ideas sobre lo que usted puede hacer a continuación. Paso 1. Estudiar su informe PISA para centros educativos con su comunidad educativa. Para esto, comparta, explique y debata los resultados de su centro con profesores, padres, alumnos, autoridades educativas locales, otros centros y otros actores de la comunidad. Comparta lo que ha aprendido de este tutorial con sus compañeros y motívelos para verlo. Revise la guía del lector para explorar con mayor profundidad los conceptos clave usados en su informe de centro. Debata áreas de mejora con sus compañeros y aplique los conocimientos adquiridos para diseñar e implementar pasos concretos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en su centro. Paso 2. Únase a PISA for Schools Community. Resuelva sus dudas y comparta su experiencia en PISA for Schools Community en la página osdpisaforschools.org y aprenda de centros de todo el mundo. Gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de su utilidad. Consulte la guía del lector para más información y siéntase libre de ponerse en contacto con el equipo de PISA para centros educativos para cualquier pregunta. Estamos a su disposición para ayudarle en sus esfuerzos diarios con el fin de reforzar la enseñanza y el aprendizaje en su centro, para el beneficio de todos sus estudiantes.